Muchas gracias, doctor. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Señor presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Enrique Riera Escudero, señores miembros del Consejo de la Magistratura, distinguidos señores profesores, doctores, integrantes del Tribunal de Honor, señores invitados especiales, señoras, señores. A poco que me autorizaban a acceder a esta palestra para hacer uso de la palabra, asaltaba mi mente unas expresiones muy bonitas de un pensador filosófico llamado Confucio. No hables mucho de ti, decía Confucio, ni bien ni mal, ni bien porque no lo creerían, ni mal porque lo creerían fácilmente. Y yo creo que este señor tenía toda la razón del mundo, porque somos humanos y tenemos los defectos que cualquier ser humano tiene. Entonces voy a limitarme no a cantar loas sobre mis antecedentes, sino a referirme lisa y sencillamente a la actividad que desarrollo en este momento y a todo cuanto hace parte de mi vida. Hace 20 años que accedí al Poder Judicial por vía de elección. Y lo hice después de 20 años de ejercicio profesional liberal. He sido mucho tiempo abogado de los pasillos. Y hoy me siento orgulloso de estar desarrollando tareas jurisdiccionales. Quiero comentar tanto a los integrantes del Consejo de la Magistratura como a los señores miembros del Tribunal de Honor, que como siempre en este momento me acompaña mi familia, mi esposa y mis 3 hijas, de las que estoy completamente y justificadamente orgulloso. Ellas me acompañan en todo momento, en las buenas y en las malas. No nos olvidemos de que la vida del juez se divide en 2 partes. Una, la tarea o los trabajos que va realizando en el Poder Judicial, y la otra, la tarea familiar. He apostado por la tarea familiar de una manera decidida hace 35 años que realicé mi matrimonio y tengo 3 hijas. La mayor es médica, la segunda es arquitecta y la tercera abogada. Ellas me prohibieron que dijera, pero lo hago por el orgullo que tengo. Entonces, quiero referirme de que la tarea que realizamos, tanto como jueces como profesionales, no es tarea fácil. Cuando hablamos nosotros de nuestras virtudes, como humanos que somos, indudablemente sobrecargamos los atributos de nuestras virtudes. Y en eso no querría caer. Desde el punto de vista jurisdiccional, mi vida está contemplada a través del trabajo, y el trabajo jurisdiccional me incluye 3 cosas fundamentales: el trabajo en el Poder Judicial, el estudio y también la formación de los otros que piensan o que intentan ingresar al Poder Judicial. Soy docente de la Escuela Judicial. Y en ese sentido, llevo yo en la docencia aproximadamente 35 años, porque es una de las pasiones que tengo. Y yo suelo decir con mucha frecuencia, me van a fundir la vida cuando me prohíban ser docente. Entonces, quiero hoy considerar que puedo hacer un alto en el camino para hacer un análisis pequeño de todo cuanto venimos haciendo como magistrado y como Poder Judicial. A veces nosotros, los magistrados, cuando somos nombrados, nos creemos como una especie de Dios o de dioses. Y pensamos que nuestro nombramiento
significa una posición equidistante de la realidad del pueblo. Y creo que vamos a estar equivocados si eso pensamos. Y cuando estamos en la profesión, generalmente tenemos actitudes de irreverencia para con los magistrados porque creemos que están en una posición distante a la que ocupamos. Y yo creo que la tarea que realizamos, y yo lo sé muy bien porque estuve 20 años en la profesión antes del ejercicio de la magistratura, tenemos una obligación parecida a la del magistrado. No es tarea fácil trabajar como profesional. Tenemos muchas dificultades y tienen muchas dificultades los profesionales. Y esas dificultades uno tiene que ir limando para que la aspereza se haga más lisa en todo momento. Y la responsabilidad como abogados que tenemos se tiene que traslucir a través de la actuación seria y responsable que uno realice en esa tarea. Cuando un abogado habla y se refiere a un juez o a un magistrado, generalmente la responsabilidad la tiene el magistrado. Y al revés, cuando un magistrado hace referencia a las actuaciones de un profesional, ese profesional no tiene nada que hacer porque es un profesional que dilata, porque es un profesional el causante de todo lo que ocurre en el Poder Judicial. Y creo que ni una ni otra cosa se compadece con la verdad. Hay una responsabilidad compartida en el ejercicio de hacer justicia que tenemos nosotros, no solamente los magistrados, sino todos los integrantes del Poder Judicial. Se habla con mucha frecuencia de que la soledad del juez nadie puede comprender sino después de haber pasado por esa soledad. Podrán hablar contigo un montón de personas, podrán comunicarse contigo tus alumnos, la gente que tratan contigo, pero nunca van a comprender la necesidad que tiene el juez muchas veces de decidir de una manera enfática, de una manera correcta y de una manera sobre todo humana. Nosotros como jueces, nuestras actuaciones no tenemos que alejar mucho del sentido humano que tiene la vida. Se nos pone indudablemente como herramienta de trabajo y como ingrediente para nuestras resoluciones a una persona humana. Y esa persona humana a la que juzgamos, indudablemente, está cargada de pasiones y está cargada también de un montón de cosas que como característica le corresponde como humano. Y tenemos que entender que nuestras decisiones, si bien es cierto, se deben atar al contenido de la Constitución Nacional y al contenido también de las leyes, no debe perder el sentido de la humanización. Y de hecho, como penalista que soy, quiero comentarles que el derecho penal vigente que tenemos puso mucho énfasis en la humanización del derecho penal y también en la humanización que tiene que tener el magistrado en sus distintas decisiones. Si bien es cierto, nosotros estamos juzgando a un delincuente, no es menos cierto que ese delincuente en muchos casos hasta tuvo razón para obrar en consecuencia y alejarse de la violencia programada que supone la ley penal. Entonces tenemos que ser bien equilibrados. Y así, en este momento, pretendo instalar lo que el Poder Judicial debe ser respecto al Estado social de derecho y respecto también a la ideología del modelo republicano. Suelo decir con mucha frecuencia en la docencia de que el juez no es una persona que vive por sobre las pasiones de la gente. El verdadero sabio, como decía un filósofo, es aquel que su fruto por el peso se inclina y llega hasta la tierra. El juez que no llega hasta la tierra
no debe considerarse como buen juez. Pero es cierto también como contrapartida, somos humanos y estamos expuestos a errar. Suelo decir yo en mis acontecimientos, en mis juicios orales, de que el juez puede equivocarse, pero cuando sea objeto del juicio final, que va a ser objeto por parte de Dios, el juez puede decirle a Dios: yo he actuado como persona humana y estoy expuesto a equivocarme y a errar, pero no me juzgues como una persona humana, juzgame como Dios y dame la sanción real que corresponda. Respecto a la inserción del Poder Judicial dentro de la ideología republicana, indudablemente es una necesidad imperiosa que debe instalarse lo más rápido posible. La ideología republicana hace que el Poder Judicial respete la soberanía popular, y la soberanía popular significa que el pueblo tiene derecho a controlar a sus autoridades. Esas autoridades deben durar o tener una periodicidad en su funcionamiento, porque una autoridad que dura mucho tiempo en su cargo generalmente no es muy recomendable. También asume esa autoridad en una ideología republicana, asume una responsabilidad tanto administrativa como penal. Debe ser responsable por los actos que va realizando y debe rendir cuenta al pueblo en algún momento. Igualmente sostengo de que esa ideología republicana no solamente es una ideología política, sino es una ideología filosófica que debe estar en condiciones de asumir, de permear todo lo que ocurra en el poder jurisdiccional. No hay que pensar nunca que el magistrado tiene que eternizarse en el poder. Y ahora voy a decir en guaraní algo que se suele decir muy a menudo: porque el tupuya tuyaya y paguema. Entonces tenemos que buscar verdaderos autores que sean los caraiguazú de la aplicación de la justicia. Y no es fácil. Quiero referirme también de manera breve a toda la percepción que uno tiene de la actividad jurisdiccional. Se instala indudablemente en el quehacer jurisdiccional del juez dos fenómenos que inficionan gravemente el acontecer del Poder Judicial, que son la mora y que son la corrupción. Si ustedes me preguntaran a qué se debería la mora, yo les diría que tiene un montón de causas que hay que atacarlas de una manera seria, de una manera organizada. La mora va pasando desde el desconocimiento de un juez nuevo, de un juez antiguo, que no ha tenido una formación continua, hasta también la falta y las ganas de trabajo que se producen en algunas personas. Y la corrupción, sin embargo, ocurre porque se inficionó gravemente las instituciones políticas, las instituciones partidarias y, por qué no decirlo también, el Poder Judicial. Si ustedes me preguntaran nuevamente a qué se debería la causa de la corrupción, yo les diría, les sintetizaría de una manera bien concreta. Y les diría de que la corrupción no se comete de a solo, se comete de a dos como mínimo. Así que en la corrupción están comprometidas no solamente las actividades del Poder Jurisdiccional, sino también aquel que corrompe al juez. ¿Qué propongo para solucionar estos conflictos? Tengo una propuesta concreta que dice: los órganos de control tienen que funcionar adecuadamente. No vayamos a pensar de que el Poder Judicial no tiene órganos de control. Los tiene, y muchos órganos de control. Por ejemplo, la autoridad que tiene el Consejo de Superintendencia, el superintendente, el MESIN, el Departamento de Ética, el control del personal, etcétera, etcétera. Esos órganos, si funcionan bien, el Poder Judicial
va a tener que también funcionar bien. Decían algunos rusos, confía, pero controla. Pero ¿qué hace falta aparte de eso? Hay que controlar a los controladores igualmente. Y eso debe estar en el rol de la Corte Suprema de Justicia. Otra propuesta que hago respecto al tema es que se debe crear un centro de formación continua y permanente para que los jueces vivan actualizados. Suelo decir también con mucha frecuencia que no es dable pensar de que hoy un abogado que entra de la calle y es elegido como juez, al día siguiente le está haciendo juicio oral o al día siguiente está decidiendo sobre cuestiones fundamentales que hace la justicia. Y eso no puede ser. Es necesario que aquel juez que es electo, que generalmente viene de la calle, sea entrenado previamente, porque hacer juez no se consigue de la noche a la mañana. Cuando yo ingresé al Poder Judicial, pensaba lisa y llanamente que la actividad del Poder Jurisdiccional, que la actividad del hacer justicia, iba a costarme muy poco. Pero cuánta equivocación tuve. Es muy difícil hacer juez de la noche a la mañana. Y eso lo sabe muy bien la gente que en algún momento ha pasado por los estrados del Poder Judicial en carácter de magistrado. Doctor Finalmente, Ortiz, discúlpeme, se le acabó el tiempo, pero ¿podría usted cerrar su presentación? Finalmente quiero recalcar algo que ya había señalado. El control y los departamentos de control que tiene el Poder Jurisdiccional debe funcionar adecuadamente. Y por otra parte, hay que pensar en una paga, en una asignación que haga digna la actividad del Poder Judicial y de sus magistrados, y como consecuencia exigir que sus comportamientos sean adecuados. Muchas gracias, presidente. Al contrario, doctor, disculpe usted por la interrupción. Estamos de alguna manera tratando de ser lo más equitativo posible con todos los candidatos, asignándole 15 minutos. De todos modos, en el momento de las respuestas, usted podrá explayarse en algunos temas que por ahí le quedaron en el tintero, ¿verdad? Usted ha recibido solamente una denuncia formal cuya copia le hemos entregado dentro de los 3 días, tal cual prevé el reglamento, y a los efectos de que los presentes tomen conocimiento de ella y también la ciudadanía que nos sigue por los medios, no es mi idea leerle toda la página, sino solamente la parte pertinente, ¿verdad? El denunciante lo denuncia porque usted, aparentemente estando recusado en el Tribunal de Sentencia, donde formaba parte, se desempeñaba como presidente en los autos Evelio Fabio Salinas y otros sobre lesión de confianza. Presumo que, para resumir, la denuncia es la pregunta de si estaba usted recusado cuando actuó o no, e imagino que como tuvo sus 3 días tendrá su respuesta, doctor, lo escuchamos. Sí, voy a tratar de que la respuesta respecto al cuestionamiento sea bien preciso y escueto. El conocer que un juez no puede actuar cuando se haya recusado es de elemental conocimiento. Solamente yo tengo una anécdota simpática. Nos reuníamos en una oportunidad en la Corte Suprema de Justicia y nos indicaban los ministros de Corte de que teníamos que agilizar los trámites en todos los casos, en todos los procesos que estamos realizando, y un juez, compañero nuestro, se levantó y dijo: Pemba, te voy a decidir. Si es una recusación que no tiene sentido, te rechaza. Eso no puede ser, porque en ese caso el juez estaría actuando como juez y parte a la vez. Este señor, de nombre, a ver si recuerdo, Evelio Fabio Salinas, es una especie de karma para un tribunal que he formado. Y es una especie de karma, digo, y lo digo de esta manera, porque este señor ya nos denunció en el jurado de enjuiciamiento, nos denunció en el Consejo de Superintendencia, nos denunció ante la Fiscalía, a todos los integrantes del Tribunal de Sentencia. Pero no termina ahí, nos denunció igualmente a los componentes del Tribunal de Sentencia, y no termina ahí, denunció a 2 ministros de Corte
e igualmente a 3 fiscales actuantes en su caso y a 2 jueces de garantía. En total fuimos denunciados 14. Ya el Consejo de la Magistratura, el jurado de enjuiciamiento, a través de una resolución número 120/14, que tengo en este momento a mano, ya ha rechazado in limine la denuncia señalada por este señor. ¿Y quiénes firman esta resolución? Esta resolución, reitero, lleva el número 120/14 del 15 de julio de 1914. Este es un juicio que habíamos realizado en el 2003 y resultó condenado este señor hoy denunciante, que tiene la profesión de abogado, igualmente que su consorte, una que tiene profesión de escribana. Fueron condenados a una pena privativa de libertad de 1 año 8 meses. Y voy otra vez a la resolución 120 referida. ¿Quiénes firman esta resolución? Integrantes del jurado de enjuiciamiento, integrados en ese momento por el doctor Enrique Riera Escudero, integrados por el doctor Salas, integrados por el presidente de la Corte de entonces, Raúl Torres Quincer, el doctor Oscar Tuma y otros cuyos nombres en este momento no recuerdo. Esta es la resolución que tengo a mano. Muchas gracias, doctor. Le ruego nos haga llegar copia de esa resolución para llegarle a su legajo como hacemos normalmente. Bueno, esto porque cuando uno transmite la denuncia y no se guarda nada, la ciudadanía siente que sus reclamos llegan y también le permite a usted, como dijo, delante de terceros, la ciudadanía y su familia hacer la respuesta. Tengo 3 preguntas del Tribunal de Honor, se las voy a ir dirigiendo una a una. Doctor Ortiz Barrios, a su criterio, ¿se tiene que implementar la mediación en el ámbito penal? ¿Para qué serviría? Con mucho gusto me gustaría hablar sobre el tema y en este momento quiero hacer referencia especialísima al doctor Altamirano, porque fue uno de los responsables de llevar a cabo la implementación de la mediación dentro del sistema del Poder Judicial en general y del Poder Penal, del ámbito penal en especialidad. Llevo hablando en compañía del doctor Altamirano y hoy con la doctora Pucheta desde el año 2004 acerca de la necesidad de la implementación de la mediación como un instrumento, como una herramienta nueva para poder aflojar la tensión laboral que le corresponde a los jueces. Y ustedes me dirán, ¿qué conveniencia o qué utilidad puede aportar el aporte o qué puede aportar la implementación de la mediación en el ámbito de la actividad jurisdiccional? Les puedo anticipar de que inicialmente, y cuando lo trabajamos con el doctor Altamirano, pensábamos que se debía extender a conflictos que se originaban con motivo de una relación enojosa dentro de la actividad privada. Con posterioridad y avanzando ya en la implementación del sistema, porque el Poder Judicial lo tiene implementado, hemos hecho alcanzar esa implementación a toda la circunscripción, a todos los ámbitos y fundamentalmente al ámbito penal, y en ese sentido, el año pasado, con anuencia de la Corte Suprema de Justicia y con la participación de magistrados, entre quienes me tocó la oportunidad de ser representante de la Corte Suprema de Justicia, hemos preparado un reglamento de implementación y se ha extendido no solamente al ámbito de la privacidad, sino también al ámbito de los hechos punibles de acción penal pública, a los delitos, no así a los crímenes. Así que esa utilidad va a tener la implementación de la mediación. Gracias, doctor Ortiz Barrios. Tengo otra pregunta al tribunal. El sistema penal prevé 2 tipos de sanciones, las penas y medidas. ¿En qué consisten y si está de acuerdo? Muy bien. Quiero partir de la base de expresar de que estoy completamente de acuerdo. Algunos doctrinarios sostienen de que cuando se implementa una modalidad doble de sanción, no de pena, se estaría sancionando 2 veces al delincuente por el mismo hecho punible. Tamaña orientación doctrinaria no se compadece con la verdad. Si bien es cierto la Constitución Nacional prohíbe la aplicación de 2 penas, en este caso no se estaría aplicando 2 penas, sino se estaría aplicando
2 sanciones, porque las sanciones pueden consistir en penas y medidas. La discusión doctrinaria que versa sobre el tema dice lo siguiente: ¿quién es el poder jurisdiccional o el Estado para que en forma preventiva pueda sancionar a alguien que no cometió todavía el hecho punible? Entonces la respuesta que tenemos nosotros, que estamos conformes con esa modalidad sancionatoria, que la hemos aplicado después de que arreciaron algunos hechos punibles cometidos por la gravedad que ello suponía y que fueron cometidos a través del secuestro. En ese momento fue que arreciaron. Me tocó formar parte de tribunales que hemos comenzado a aplicar esa modalidad sancionatoria. Y en clase suelen preguntarnos con mucha frecuencia en qué parte del Estado se puede instalar la posibilidad de que el Estado pueda actuar preventivamente. Y yo le suelo decir a la gente en la explicación que el Estado adoptado por el sistema paraguayo es el Estado de derecho social y democrático. De derecho, porque tiene que haber leyes que regulen la actividad tanto del Estado como de los particulares. Y el respeto a esas leyes se deben dar tanto por parte de los gobernantes como por parte de los gobernados. Su calidad de social, en ese caso, significa que el Estado tiene tiene la obligación, mejor dicho, de proteger los bienes jurídicos de las personas. Y en doctrina encontramos de que dicen los doctrinarios: ¿para qué el Estado va a esperar que ocurra o que acontezca un hecho punible para proteger a los componentes de la sociedad? Entonces le habilita al Estado a sancionar preventivamente cuando se da ese tipo de situación. Y democrática significa la igualdad de oportunidades que tienen que tener todos los ciudadanos. Estoy completamente de acuerdo en la doble modalidad de sanción. Gracias, doctor Ortiz Barrios. Otra pregunta del Tribunal de Honor. Su tesis abordó el tema de las drogas. ¿Qué propuso concretamente y qué medidas concretas implementaría en la República del Paraguay? Muy bien. La tesis que había presentado, debo declarar, a fuerza de ser sincero, que inicié yo preparando esa tesis, la posibilidad de que se pueda despenalizar todo lo relacionado a los hechos punibles de las drogas. ¿Cómo terminé? Terminé recomendando de que ese desplazamiento de los hechos punibles o de los tipos vinculados a las drogas no se den la oportunidad. La tesis que yo había presentado, y conocen algunos componentes de este ilustre Tribunal de Honor, tiene 2 tomos de 600 páginas, y lo hice con una amplitud de esa naturaleza para que se den cuenta la gente que había mucho que hacer en materia de drogas. Yo proponía, porque fue en el año 2000 eso, proponía la implementación de algunos medios de investigación, y acá quiero hacer una acotación especial. La ley de drogas es una ley especial. Las leyes penales pueden dictarse a través del Código Penal y a través de normas o de leyes especiales. La ley especial que hace referencia a las drogas tiene un doble instrumento, un instrumento penal de fondo y un instrumento ritual para forma. Es decir, tiene tipos de fondo y tiene procedimiento. Respecto al procedimiento, otras comunidades latinoamericanas y otras comunidades europeas a las que tuve suerte acceder a través de mis innumerables salidas al exterior, he entendido y he comprendido que ellos estaban en avanzada en relación a nuestro sistema legal, porque ya habían implementado la posibilidad de la adopción de la entrega vigilada, la posibilidad de la operación encubierta y la posibilidad también de que para el procesado se adopte la figura del arrepentimiento. Nuestro código, nuestra ley penal especial, en el 2002, tomando como ejemplo o tomando como modelo el estudio que yo había hecho sobre drogas, modificó el sistema penal relativo a las drogas e introdujo esas modalidades investigativas. Por suerte, hoy en este momento ya estamos implementando de manera acabada y de una manera ya racional todo cuanto se relaciona a ese aspecto.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ortiz Barrio. Tengo dos preguntas del público. Como siempre hacemos, transferimos todo. Algunas son más picantes, otras son de contenido jurídico. Les rogamos brevedad en las respuestas para seguir preguntándole. Doctor Ortiz Barrio, ¿por qué usted cuando integró los tribunales de sentencia fue muy inquisitivo? Nunca dictó una sentencia absolutoria dejando de lado el principio universal de la presunción de inocencia. Yo creo que esa pregunta y esa afirmación que contiene en parte no se compadece con la verdad. Indudablemente, los modelos de responsabilidad o los modelos procesales que impera dentro del ordenamiento no solamente doctrinario interno de nuestros manejos, sino también dentro de la doctrina universal. Hay dos modelos, el modelo inquisitivo y el modelo acusatorio. Dentro del modelo inquisitivo se lo denomina así porque se concentran todos los poderes en el juez, y en el modelo acusatorio el juez solamente juzga y la investigación que se hace durante el proceso le corresponde a otro órgano. No se compadece con la verdad porque indudablemente cuando el caso no amerita o cuando no fue demostrado suficientemente, indudablemente corre la suerte de la absolución. Y tengo muchos casos absueltos. Muchas gracias, doctor. Por favor, responda usted, ¿por qué recibe becas para viajes a efectos de participar de conferencias y congresos en varias partes del mundo cuando otros magistrados de igual clase y categoría no son elegidos? Yo desconozco la razón de por qué me eligen, pero entiendo que en la mayoría de los casos yo he accedido a las becas por concurso. He estado, por ejemplo, en la Escuela Judicial de Barcelona durante 3 meses con anuencia del poder, de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, recibiendo instrucciones a ese respecto. De ahí también hemos recibido instrucciones en la Escuela Judicial de Madrid, en la Escuela Judicial de París y en la Escuela Judicial de Atenas. A la mayoría de la salida al exterior que yo he accedido, lo he accedido por vía de concurso. Así que eso es lo que puedo responder. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Tiene el doctor Juan Ramón Buenojara una pregunta que dirigirle. Doctor Ortiz Barrio, yo soy muy crítico a la actuación de los jueces, pero creo que es justo cuando una persona desarrolla ese papel reconocerlo. El doctor Carlos Ortiz Barrio es un magistrado que está cumpliendo muy bien sus funciones y cualquiera de los que estamos acá presentes y los que están afuera se darán cuenta del profundo conocimiento que tiene sobre el tema. Se mandó a la Areno 2 estudié una vez un juez cuando me nombraron recién me dijo, pero firmándote con el problema, mientras no eres firmáis, dai por el problema. O sea que la morosidad muchas veces se debe a la falta de conocimiento porque las personas que no conocen tienen temor de firmar. Ahora bien, Carlos, te pregunto concretamente, si vos llegaras a la Corte Suprema de Justicia y habiendo sido 20 años profesional abogado, yo fui a la inversa, fui 10 años juez, después 20 años trabajando en los pasillos, te preguntaría, ¿qué harías para que ese principio, que es una letra muerta actualmente, se cumpla la cuestión del respeto a la dignidad del abogado, que hasta es ofensivo la forma que algunos magistrados, perdón, no solo magistrados, hasta el oficial de secretaría o hasta la ordenanza a veces se pega el lujo de maltratar al abogado. Si uno va a las 7 de la mañana a pedir un expediente, termínalo con unos ojos asesinos porque ellos están comiendo, desayunando. Yo te pregunto, ¿qué harías para que se haga efectivo esa medida en favor del gremio de los abogados? Muchas gracias. En algún momento de mi alocución yo indicaba de que la responsabilidad de todo lo que ocurre en el Poder Judicial es una responsabilidad compartida. Ni nosotros los jueces, ni los abogados que están en el ejercicio,
de la profesión liberal se esconden a esa responsabilidad. En algún momento también de mi alocución decía que dentro del sistema ruso imperaba un principio: cree, confía, pero controla. Yo creo que hace falta el ejercicio de un control adecuado, y ese servicio de control adecuado yo creo que no tiene que tener un aspecto negativo solamente. El control también tiene que tener un sentido negativo. ¿Por qué no vamos a tener que premiar y distinguir a las personas que trabajan con honestidad, a las personas que trabajan con ahínco, a las personas que trabajan con mucha dedicación, y que tenemos jueces, a fuerza de reconocer con sinceridad, muchísimos en el ámbito jurisdiccional? Entonces, ¿qué yo haría? Implementaría el ejercicio del control adecuado para que esas personas que están tratando con los profesionales sean personas afables y sean personas que entiendan el sentido verdadero de la función que realizan. No hay otro camino. Yo por mi parte, y eso lo saben los profesionales, trabajo a puerta abierta. Les recibo a todos los profesionales, y en ese sentido quizás ya falta el sentido de la ética, pero porque no podemos recibir a profesionales independientes. Pero yo creo que el juez, que no tiene nada que esconder, puede recibir a toda la gente. Y lo he hecho y lo seguirá haciendo de esa manera, esté donde esté. Muy bien, muchas gracias, doctor. El consejero y vicepresidente de este cuerpo colegiado, el doctor Eber Ovelar, quiere hacerle una pregunta. Doctor, usted enfatizó en su tesis el abordaje de la lucha contra el narcotráfico, supongo desde la perspectiva de la Ley 1340 de 1988. En su trabajo enfatizó los mecanismos de investigación más novedosos, como la entrega vigilada, el agente encubierto, y eso supuso la implementación de la Ley 1881, supongo, porque a eso se refirió. Le consulto, si bien ese trabajo enfatizó la perspectiva de la persecución penal en la persona del procesado, ¿cuál es la visión que tiene hoy con relación al abordaje concreto de la lucha contra la legitimación de activos provenientes de la comisión de este crimen tan deleznable como el narcotráfico, teniendo en cuenta la perspectiva fijada por el artículo 71 de la Constitución Nacional? Formo parte, y con mucho orgullo, de la Comisión Nacional de Reforma del Sistema y del Control del Sistema Penal. El doctor Eber, el diputado, está en esa comisión y lo hacemos los martes y los miércoles. Y creo que lo hacemos con absoluta responsabilidad, recogiendo la experiencia, la experiencia tanto de los magistrados como de los profesionales que están en el ejercicio de la profesión. Es cierto, decía el doctor Eber, de que hay un hecho punible muy deleznable y que consiste en el lavado de activos. La lucha que se ha implementado respecto al tema ha sido una lucha frontal contra la actividad del narcotráfico y de los hechos punibles, también contemplados por la normativa del derecho penal, que como consecuencia de ello hace la posibilidad de que se laven los dineros. En ese sentido, debo recordar, y lo hago de manera pública, de que en este momento a la comisión integrada por el interrogador y por quien en este momento está respondiendo, se ha elaborado un proyecto de ley para que el combate contra la delincuencia y el lavado de dinero sea más efectiva. Y se está previendo en esa legislación o en ese modelo de ley la posibilidad de la incautación de todos los bienes del delincuente que se vinculen con el narcotráfico y también que se vinculen con los hechos punibles que son crímenes. Esa es una respuesta sintetizada que doy a la pregunta del doctor Ovelar. Gracias, doctor Ortiz Barrios. El doctor Adrián Salas tiene una pregunta para usted. Doctor Ortiz Barrios, en atención a la experiencia que tiene dentro de la magistratura de 20 años y 20 años en el ejercicio de la profesión, dijo, ¿verdad? ¿Qué proyectos tiene eventualmente de ser designado ministro de Corte y en la eventualidad de ser designado
superintendente de la zona de la circunscripción de Amambay, Pedro Juan Caballero, con relación a esta cuestión tan delicada de la narcopolítica? Bueno, el trabajo que se debe ir implementando en las distintas circunscripciones indudablemente varían de acuerdo al lugar donde se desarrolla esa actividad jurisdiccional. Yo soy una persona muy conocida en el ámbito de las decisiones jurisdiccionales e indudablemente no va a pasar por mi decisión la más mínima posibilidad de que se tolere esa actividad en el ámbito que se está produciendo. ¿Qué remedios procesales o qué remedios como integrante de corte y en el caso de que formara parte de esa circunscripción idearía para combatirla? Tenemos que controlar el ejercicio de la función jurisdiccional para que la aplicación de la ley sea correcta y para que esa aplicación, aparte de ser correcta, deba tener el sentido humano necesario. Aquellos jueces que no han entendido, que no han comprendido y que de la noche a la mañana de no tener absolutamente nada, en este momento son multimillonarios, y lo digo con absoluta responsabilidad. Hay que controlar el ejercicio de esas personas. Y en el caso de que algún magistrado haya incurrido en alguna actividad o en algún acto que condescienda con esa actividad, hay que sancionarlos. Hay que llevarlo al jurado y hay que hacerlos pagar con toda la responsabilidad que ello supone. No vamos a cejar en esa lucha en el caso de que yo pueda acceder a la Corte Suprema de Justicia. Llevo 20 años inclaudicable en esa cuestión y en esa manera de actuar, y lo seguiré haciendo. Gracias, doctor Ortiz Barrios. Yo sí le quiero hacer una pregunta directa. El pueblo descree de la justicia en gran medida porque las autoridades no van presas, o no van detenidas o no son procesadas, ¿verdad? Es cierto que hemos avanzado, yo siempre tengo un sano optimismo. Hemos visto fiscales detenidos en flagrancia, hemos visto hasta parlamentarios procesados, desaforados, hemos visto intendentes y gobernadores, o exintendentes y gobernadores, pero extrañamente, salvo que la memoria me falle, no hemos visto jueces presos. Realmente cuando el agua les llega al cuello y nos toca con el doctor Sala en el jurado de enjuiciamiento, lo máximo que sucede es que renuncian. Y al renunciar, antes de ser procesados, desaparecen de la imagen pública y después parece como que nadie se ocupa de los delitos de lo que fue acusado. Si usted accediera al cargo de ministro de Corte, ¿me puede decir qué medidas concretas se pueden tomar en estos casos para que alguna vez algún juez pueda ser procesado por los delitos que ha cometido en el ejercicio de sus funciones? Bueno, muchas gracias. Con mucha frecuencia en discusión con mi familia solemos abordar el tema, y al abordar el tema solemos significar lo siguiente. Acá es muy fácil procesar a un juez en el jurado de enjuiciamiento y destituirlo o renunciar antes de la destitución, y ya se va a la casa con todos los millones que haya podido acumular. Y eso es completamente injusto y es completamente irregular en la modalidad de hacer justicia o en la necesidad de hacer justicia. Yo creo que tiene que comenzar por el jurado de enjuiciamiento, al decir la destitución, remitir los antecedentes a la Fiscalía, a los efectos que la Fiscalía, como órgano perseguidor de la Comisión de Hechos Punibles, inicie la tarea. En lo que guarda relación a mi persona, yo creo que mis antecedentes avalan otras cosas completamente diferentes. He procesado a expresidente de la República, condenado a políticos importantes, y no me siento orgulloso de eso, sino considero que he cumplido el deber y la tarea que en ese sentido la sociedad y mis superiores me han asignado. No defraudaré ni un milímetro la confianza que me tienen. Muchas gracias, doctor Ortiz Barrios, por su paciencia, por su presencia, por haber participado de este proceso. Como es tradicional, lo despedimos a usted con un fuerte y caluroso aplauso, deseándole el mejor de los éxitos en este concurso. Muchas gracias.